Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras jubilados, compañeros de la Resistencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a comenzar por hacer algunos comentarios en relación a los temas que son propios de la Prosecretaría de Jubilados. Concluyó ya el pago del 25% de anticipo del seguro sindical. Concluyó bien. Tenemos algunas reclamaciones de compañeros que consideran que no les fue pagado como lo establece nuestro contrato colectivo de trabajo, pero lo estamos atendiendo. Sin embargo, aprovecho para hacer un comentario. Nosotros enviamos un total de 438 solicitudes, pero cuando fui a darme una vuelta, me encontré a gente allá que me dieron la información de que en realidad se habían pagado a más de 800 compañeros, lo cual me indica, por resta simple, que un poco más de la mitad de jubilados no acudieron al Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo siempre estoy muy atento a estas señales porque me indican que hay un sector importante del grupo de jubilados, somos un poco más de 20,000, que se siguen moviendo fuera de lo que son las estructuras del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por supuesto lo considero un tema de suma importancia porque a más de 4 años, 7 meses del golpe, esto no habla bien desde el ángulo de la necesaria unidad interna que nos va a hacer muchísima falta a la hora de concretar la llamada reinserción laboral. Bueno, dicho eso, que me parece un aspecto relevante, voy a pasar a comentar otro. Tengo ya la versión como se fue votada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para los que la quieran tener también, la pueden bajar de internet. Si entran al sitio, a la página de internet de la Asamblea Legislativa, se van a la parte relativa de la Gaceta, en este caso de la Asamblea Legislativa, y ahí van a encontrar el punto de acuerdo que presentó un diputado del PRD. Pero lo más importante cuando se vota algo es exactamente lo que se llama el punto único, es decir, lo que realmente se vota, no tanto las consideraciones. Y lo que se votó fue lo siguiente. Dice: punto único por el cual se hace un atento exhorto al Congreso de la Unión a que dentro de las leyes secundarias de la reforma energética se faculte a la Ciudad de México para operar y crear un organismo público descentralizado a fin de eficientar el servicio eléctrico para los habitantes del Distrito Federal. Bueno, aquí voy a hacer algunos comentarios. Un punto de acuerdo tiene varias variantes. En algunos casos es una denuncia, en otros casos es un reclamo ante la autoridad competente, y en este caso es un exhorto. Es un exhorto que un congreso local, en este caso la Asamblea Legislativa, le envía al Congreso de la Unión. Quiero comentar algunas cosas con todo respeto y les pido la mayor atención. Este punto de acuerdo está enmarcado en una situación de transición. ¿Por qué de transición? Porque si bien es cierto que ya hubo una reforma constitucional el 20 de diciembre del año pasado, también es cierto que todavía no hay las leyes secundarias que le den operación, que le den operatividad a esas reformas, a los artículos 25, 27 y 28. Por lo tanto, formalmente siguen existiendo los organismos públicos descentralizados. Tal es el caso de Pemex,
tal es el caso de Comisión Federal de Electricidad. Pero en las leyes secundarias ya no se habla de esa palabra, es una palabra que queda excluida tanto en la ley de la industria eléctrica, en la ley de Pemex, en la ley de la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. De tal manera que cuando este punto de acuerdo llegue al Congreso de la Unión, a las dos cámaras, hay que darle el soporte debido. ¿Por qué? Porque ya dije, si bien es cierto, estamos en un momento de transición, no hay ya en el marco de las leyes secundarias organismos públicos descentralizados. Yo ya revisé el conjunto de las 21 leyes secundarias, le puse la mayor atención a todas aquellas en las que se hace una referencia explícita a la cuestión eléctrica y a Comisión Federal de Electricidad, y lo que encontramos en las leyes secundarias, y creo que no va a variar en lo sustancial, es de que se elimina el concepto, la categoría jurídica de organismo público descentralizado y se coloca en su lugar a lo que se conoce como una empresa productiva del Estado. Van a tener un periodo de aproximadamente 2 años para hacer todo ese proceso de transformación de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado. De tal manera que ya de entrada recomiendo que este punto de acuerdo que fue votado el día de hoy y que conforme al propio procedimiento legislativo tendrá que ser enviado de inmediato a las dos cámaras, a la de diputados y senadores, sea enmendado al punto en que llegue a las dos cámaras. ¿Por qué? Porque la primera observación que van a hacer es de que ya no hay organismos públicos descentralizados. La segunda, en el marco jurídico nacional hay sujetos jurídicos obligados, pero el concepto de Ciudad de México es una categoría político-territorial, tiene un sentido histórico enorme, estamos hablando del corazón político de la República Mexicana, pero como tal la Ciudad de México no es un sujeto público, no es un sujeto político, jurídico, que pueda asumir las funciones que aquí se señalan para operar un organismo público descentralizado. Eso sí lo puede hacer el gobierno del Distrito Federal, eso sí lo puede hacer el gobierno del Distrito Federal. Entonces estoy haciendo todos esos comentarios, camaradas, con el propósito de darle fundamento a una serie de propuestas que voy a ir presentando y desarrollando. Por supuesto que no van a caer en el terreno de que se vote, porque esta es una reunión, no es una asamblea, pero sin duda alguna que se puede establecer un consenso en relación a estas propuestas que estoy presentando en beneficio del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque en efecto, el día de ayer hubo un acto extremadamente importante que no podemos dejar pasar, que no podemos dejar de comentar. En Palacio Nacional, que tal vez sea lo menos importante, pero se dan cita todos los órganos de gobierno de la República Mexicana, pero hablo con especial énfasis a la presencia de la otra parte, de Comisión Federal de Electricidad, de la dirección del SUTER y de todos los órganos de gobierno que tienen competencia en el campo energético. Fue muy relevante también la presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Mancera. ¿Qué rescato de ese video que ustedes también pueden bajar de la página de la Presidencia de la República, que tiene una duración de 42 minutos? Ustedes van a ver algunas cosas de risa y otras que son de mucha seriedad. Prácticamente Peña Nieto en su intervención no tuvo tropiezo alguno, porque en todo momento traía su chícharo o apuntador muy discreto pero muy localizable. Cuando uno toma la fotografía, la amplía y se encuentra que esa parte de la oreja no existe en una oreja humana. Bueno,
Eso es lo chusco del caso, ¿no? Porque habló sin tropiezos y sin leer nada. Digo, no es por menospreciar la capacidad intelectual de nadie, pero por supuesto no le concedo esa facultad de decir las cosas que dijo sin que tuviera un apuntador o chícharo, como fue el caso. Bueno, lo relevante del asunto, en todas las intervenciones que hubo, tanto del jefe de gobierno Mancera, de Peña Nieto, como del propio director de Comisión Federal de Electricidad, es el pleno reconocimiento explícito, de hecho, a la labor de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México. Que venga el comentario de Peña Nieto, pues no extraña, pero que venga de Mancera sí llama mucho la atención, porque él, durante todo este periodo que lleva como jefe de gobierno, pues se ha esmerado en tratar de presentarse públicamente como un coadyuvante, como una parte interesada a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y digo, más allá de las calificaciones, que ha habido muchas en internet, acusándole, diciéndole una serie de cosas que aquí no voy a comentar, porque ustedes ya seguramente las han leído y escuchado, Mancera públicamente le agradece a Comisión Federal de Electricidad, a sus trabajadores, y tuvieron el descaro de presentar ahí a alguien como ayudante del liniero, lo pusieron en la mesa de honor, ¿no? Casi le colocan ahí un ramo de flores, porque todos esos hechos, compañeros, hay que ponerles mucha atención más allá de lo chusco, porque indica una definición de parte del gobierno federal y en este caso también del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hago todos estos comentarios para que tomemos las debidas cartas en el asunto. Además, tenemos un plazo de 8 meses para que venza la prescripción de lo que fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de enero. Hay otra fecha diferente, por ahí del 20 y tantos de febrero, en que la hace suya y la notifica la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por la cual se da como un asunto juzgado la terminación de las relaciones individuales colectivas de trabajo y la terminación del contrato colectivo de trabajo. Esos son los 2 años que van a vencer de aquí a 8 meses. Y yo he señalado de manera reiterada aquí en estas reuniones de jubilados que el regreso al trabajo, la recuperación de nuestros trabajos para los compañeros que no se liquidaron de la heroica resistencia al ESB es inevitable. Sí, es inevitable, pero en un marco privatizador y en condiciones precarias. Para que se entienda bien, cuando hablo de lo precario, estoy hablando de condiciones de trabajo, de salario, de prestaciones por debajo de lo que establece nuestro contrato colectivo de trabajo, que a decir de la Suprema Corte y del gobierno, como lo escuchamos el día de ayer, es un asunto concluido, dado el reconocimiento formal, explícito. Ya nada más faltaban las campanas de la catedral, que las echaran a vuelo, ¿no? Para celebrar, a decir de ellos, la excelente presencia de Comisión Federal de Electricidad, que después de 3 años concluye los trabajos de la red eléctrica subterránea en un área más reducida de lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, porque en realidad, visto bien, nosotros también somos parte del centro histórico de la Ciudad de México. Bien. Lo que llama la atención también es el anuncio de que ese tipo de acuerdos entre el gobierno federal y el gobierno que encabeza el señor Mancera se van a continuar para la calle de Mazarik y se van a continuar para todo lo que es la avenida Reforma. Si, como ellos señalan, el trabajo de la red eléctrica subterránea en el centro histórico acotado de la Ciudad de México tuvo un costo de 1,000 millones repartidos en 3 años, este otro que están planeando para todo lo que es Reforma, todo lo que es la avenida Reforma, sin tener el dato claro de qué parte de Reforma abarca, como va a ser toda la avenida Reforma. Lo relevante del asunto es que es una inversión de 1,500 millones de pesos.
Señalo todo esto, camaradas, para tener un horizonte y un contexto muy claro de las condiciones en que nos tendremos que mover muy rápidamente en los próximos días, semanas y meses antes de que concluya los 8 meses que faltan de ese periodo de prescripción en cuanto a la aplicación de la sentencia de la Suprema Corte y el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Primero, ese punto de acuerdo que envía la Asamblea Legislativa del DF al Congreso de la Unión hay que replicarlo de manera precisa y ya en el marco de esas leyes privatizadoras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo de inmediato porque ya están trabajando, ya iniciaron sus trabajos para presentar un dictamen las comisiones del Senado que tienen materia en el tema de las 21 iniciativas de ley secundaria en lo que se refiere al petróleo, el gas y la electricidad. Ya tienen materia y ya nos anunciaron públicamente que van a concluir sus trabajos y el dictamen que van a poner a consideración del Pleno del Senado de la República a partir del 17 de junio. Es decir, tenemos escasas 2 semanas para incidir en ese proceso legislativo, porque va a llegar el punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa del DF que ya he comentado, y ahí hay que asentarlo a través de hacer las precisiones que ya he comentado. Esa es una primera observación. La segunda, a la revisión de las 21 iniciativas de leyes secundarias para la privatización energética, encontramos lo siguiente. Primero, le están dando la categoría de servidores públicos a todos los trabajadores petroleros y electricistas. La categoría de servidores públicos sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Eso lo pueden ustedes leer en la página 45 de la Ley de la Industria Eléctrica y en partes relativas que en breve publicaré de manera muy precisa en cuanto al articulado, tanto en la Ley de la Industria Eléctrica como en la Ley de Petróleos Mexicanos. Tercer elemento es, están condicionando a un techo presupuestal todo lo que ellos consideran servicios personales, que si hay aquí compañeros del área de contabilidad, que sean contadores, que hayan trabajado estos temas en Luz y Fuerza del Centro, sabrán que el concepto de servicios personales abarca la gama de salarios, por supuesto de cuotas diarias de jubilación, de prestaciones, de tiempo extraordinario, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se va en pago, más allá del salario y el salario mismo de los trabajadores, tanto de Petróleos Mexicanos como de Comisión Federal de Electricidad. Y para que no quede duda de la cercanía con la que quieren colocar, como si fuera un apartado B especial, a los trabajadores petroleros y electricistas, dicen cínicamente que además eso no importa mucho porque ni los trabajadores de Pemex ni los de CFE gozan del reparto de utilidades, que no habrá reparto de utilidades entonces porque además son servidores públicos. Yo lo que observo ya en la letra fina del conjunto de estas iniciativas es que va a haber un proceso de reestructuración laboral muy cabrón, que va a haber despidos, que va a haber ajustes de categorías, que va a haber todo un procedimiento para tener el control, el sometimiento completo de los trabajadores petroleros y electricistas. Eso está en las leyes secundarias, particularmente en las que he comentado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay que buscar echar abajo esa intención de hacer de los petroleros, de hacer de los electricistas servidores públicos. Y me remito a un asunto que tuve la oportunidad de asumir cuando era prosecretario de Escalafones, estoy hablando de por ahí de 1998. No es tanto, camaradas. Algunos recordarán, sobre todo los de las áreas comerciales, que nos pidieron casi de manera obligada presentar una declaración de situación patrimonial.
Yo me negué, con la autorización del secretario general de aquel entonces, Rosendo Flores, contratamos el servicio de un abogado laboralista y curiosamente le ganamos el pleito a la autoridad con la negativa que nos dio el juez a la presentación del amparo, porque nos contesta nuestra demanda de amparo diciendo no ha lugar al amparo porque los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro no son servidores públicos. Y esa es la propuesta que quiero dejar asentada, de tal forma que en la discusión en materia de leyes secundarias que van a votar en fast track, como lo hicieron en diciembre, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, porque tienen las mayorías de incondicionales adentro para hacerlo, se pueda lograr por el conjunto de contradicciones que están implícitas en esas leyes secundarias, echar abajo la categoría de servidores públicos, de tal manera que sigamos siendo trabajadores del apartado A con todos los derechos que ello implica, camaradas. De otra forma, sí, vamos a recuperar el trabajo, pero será en las condiciones precarias que lo he señalado. Entonces, sé que hay cierta complejidad en lo que he planteado, pero por las caras que estoy observando me parece que se comprende el conjunto de propuestas que estoy señalando y que voy a resumir para consideración de todos ustedes. Primero, que el punto de acuerdo que ya ganamos en la Asamblea Legislativa del DF sea precisado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores a efecto de ubicarlas en el contexto jurídico en el que se está dando la discusión. Segundo, que presentemos a través de las fracciones parlamentarias que estén dispuestas a darnos ese apoyo, cualquiera de ellas, por supuesto el PAN no le va a entrar, en fin, pero cualquiera de ellas a efecto de que podamos echar abajo esa intención de hacer a los trabajadores petroleros y electricistas servidores públicos con todo lo que ello implica desde el ángulo de buscar ubicarnos en el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Bueno, esos son mis comentarios, ese es mi razonamiento, compañeros, y repetirles, porque veo a muchos compañeros de la resistencia, muchos compañeros jubilados, muchos compañeros que hemos estado aquí, vamos a seguir estando aquí, más allá del cargo sindical, hasta alcanzar la victoria. Quiero decirles que vamos a ganar, compañeros. Es inevitable el regreso al trabajo, camaradas, siempre y cuando mantengamos la unidad interna, que yo no confundo con la incondicionalidad. La unidad interna se construye en la discusión democrática, en la confrontación de propuestas, en la discusión de las diferencias que tenemos, y todos juntos con el único propósito de la recuperación del trabajo. 1. 2. El respeto irrestricto a los derechos contractuales adquiridos del grupo de jubilados. Y 3. Con ello garantizar la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero de que vamos a ganar, camaradas, vamos a ganar, compañeros. Y vamos a levantar el ánimo, camaradas. Vamos a levantar la cara y el corazón. ¡Denle una S! ¡Denle una N! ¡Denle una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Muchas veces! Muchas gracias, queridas y queridos compañeros de la resistencia del Grupo Comunal. Mantente alerta a nuestra transmisión.